Bien, cuando hablamos de la autoridad del creyente, una de las cosas importantes de las que tendríamos que hablar es de que como creyentes tú y yo somos responsables. Somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos responsables de lo que Dios ha depositado en nosotros. En otras palabras, somos responsables de que Dios nos ha bendecido de tal manera, ha provisto de tal manera en nosotros, que nosotros podemos sin ningún problema caminar en la fe y actuar de acuerdo a lo que el Señor nos pide que hagamos. Así es que vamos a empezar leyendo el versículo 1 de Juan capítulo 14. Si me ayudas a buscar Juan capítulo 14, este es un versículo muy conocido por todos, pero es muy importante que nosotros podamos identificar cosas fundamentales en la responsabilidad que tenemos. Dios nos ha dado autoridad en Cristo Jesús. Cristo Jesús recibió toda autoridad cuando Él conquistó, cuando Él resucitó, y esa autoridad Jesucristo nos la delegó. ¿Cuándo se hizo efectiva? ¿Cuándo es que esa autoridad fue experimentada por los primeros creyentes? Cuando el Espíritu Santo vino. Recuerda que el poder y la autoridad que nos fueron concedidas es administrada, es proporcionada, es atribuida por medio del Espíritu Santo, por medio del bautismo del Espíritu Santo, por medio del poder de Dios en nuestras vidas. Recuerda que cuando nosotros venimos a Cristo y nacimos de nuevo, nosotros somos hechos nuevas criaturas por Dios. Dios crea en nosotros un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, porque nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu que estaba separado de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa es llevada a la cruz y es muerta en la cruz para no volver a la vida. Así es que Dios crea un espíritu nuevo en nosotros, un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Dios viene y se une con nosotros y está en nosotros, el Espíritu de Cristo. Pero cuando el Espíritu viene sobre nosotros, que es una segunda experiencia para todo creyente, es que el poder de Dios viene sobre nosotros. Así es que ya no tan solo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que el Espíritu nos tiene a nosotros. Y en la medida en la que nosotros caminemos en la fe, en la autoridad, en la responsabilidad, en el nombre de Jesús, entonces nosotros podremos, sin lugar a dudas, caminar en el poder y en el éxito, en la victoria que Cristo Jesús ya nos entregó. Así es que dice Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Una vez más, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y después del versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuere, os lo hubiera dicho. Así es que yo voy a aparejar el lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, de este lugar, y preparar el lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y después Jesús en el versículo 6 dice: yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y después en el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, el cual dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así es que el Señor Jesús primero empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Ustedes tienen la responsabilidad de impedir que su corazón se turbe. Y aunque nosotros podríamos aplicar la condición del corazón para muchas cosas, es muy importante que entendamos dos cosas. Jesús les estaba anunciando que tenía que irse, pero
el, el que Jesús se fuera a prepararles lugar a los discípulos o a todos los creyentes, tenía como primicia, tenía como cosa extraordinaria, tenía como principio el ir a la cruz y morir por todos. Y esto iba a ser algo completamente fuerte para los discípulos. Iba a ser algo tremendo, iba a ser algo muy impactante para todos los discípulos que seguían a Jesús, sobre todo sus 12 o los 11, digamos, sin contar a Judas. Recuerde que todos huyeron, todos estuvieron llenos de temor. Solo Juan y algunas mujeres como María su madre y algunas otras estuvieron a los pies de la cruz con Jesús. Pero todos los demás huyeron. Fue algo aterrador para ellos. Ellos entraron en pánico, ellos entraron en frustración hasta que Jesús resucita y se aparece entre ellos. Y entonces ellos, aunque no lo reconocían y dudaban, pero sabían que Él era, pero no se atrevían a preguntarle cosa alguna. Cuando el Señor Jesucristo les da mandamiento, cuando el Señor Jesucristo es arrebatado, es tomado en las nubes, cuando envía el Espíritu Santo, todo lo que ellos recibieron de Jesús se viene a manifestar de una manera gloriosa cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Así es que, por un lado, Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Por otro lado, el Señor Jesús les dice, me voy a ir. Y ellos necesitaban estar preparados, porque la muerte en la cruz del Calvario iba a ser algo aterrador, pero necesario. Y después, ellos tenían que recordar la promesa de que si Él se iba, regresaría para que volviera a llamarnos a sí mismo, pero que mientras tanto le sigue diciendo en el resto del capítulo que enviaría al Consolador. Así es que no tan solo hay que tener un corazón firme y fuerte que no se turbe cuando vienen situaciones difíciles que hay que enfrentar, pero lo importante aquí es que tenemos que afianzar nuestro corazón con las palabras de Jesús, con las verdades de Jesús, con las promesas de Jesús, con la esperanza de Jesús, que está descrita en la palabra. La esperanza es una intensa anticipación del bien, pero tiene características que, como la benignidad y la bondad de Dios que tuvo para con nosotros en Cristo Jesús, que envuelven, que matizan la esperanza. Así es que para que nuestro corazón sea un corazón firme, primero tenemos que entender que es nuestra responsabilidad. Es el poder de Dios que lo afirma, que lo establece, que lo fortalece, que lo hace, crecer en Cristo, como dice el apóstol Pablo, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Pero es nuestra responsabilidad disponer nuestro corazón, guardar nuestro corazón, disponer nuestra mente, guardar nuestra mente de engaños y mentiras, pero ponerla delante de la palabra para ser renovada. Y entonces nuestro corazón puede ser transformado. Así es que es nuestra responsabilidad, aunque es el poder de Dios que se mueve, es nuestra responsabilidad actuar. Así es que por un lado, nuestro corazón siempre tiene que estar fuerte, firme, ante cualquier situación, sabiendo que en Cristo están todas las respuestas. Y cuando Jesús habló estas palabras a sus discípulos, hubo algo muy interesante, que aunque ellos, quizá los discípulos, no lo podían entender, Jesús ya había preparado todas las cosas, toda la provisión ya estaba lista. El plan estratégico de redención, de salvación, de provisión ya estaba diseñado para que no faltara cosa alguna. Y antes de que la necesidad apareciera, ellos pudieran entender que la provisión estaba lista para que fuera tomada por la fe. Amén. Así es que voy a platicarle una historia acerca de David. Porque David era un hombre
que fue ungido desde muy joven. David fue un hombre que le sucedieron cosas extraordinarias, como también hizo cosas en su carne, cosas contrarias al camino del Señor, cosas contrarias al corazón de Dios. Pero cuando el Señor desechó a Saúl como rey de Israel, la unción estaba sobre Saúl, pero Saúl fue obstinado, Saúl fue desobediente, Saúl caminó conforme a sus propósitos y no conforme a los propósitos de Dios. Dice la palabra que el Señor iba a buscar a alguien conforme a su corazón. Es decir, Dios sabía que sabía en su corazón qué tipo de hombre iba a buscar para que le sirviera. Y entonces escoge a David. Y cuando el profeta Samuel va a casa del padre de David, a la casa de la familia de David, para escoger al sucesor de Saúl, a quien iba a ser ungido, los primeros en presentarse son los hermanos mayores de David, que eran hombres fuertes, hombres con clase. De hecho, fueron guerreros, o eran en ese tiempo guerreros de las fuerzas de Israel, comandadas por el rey Saúl. Y cuando Samuel ve a aquellos hombres con una gloria humana tan importante, Dios habla al corazón de Samuel y le dice: Dios no ve el exterior, pero ve el corazón de los hombres. Así es que, a final de cuentas, después de que todos los hermanos de David desfilaron para ser vistos por Samuel y Samuel identificar quién era el ungido, tuvo que venir David, el más joven de ellos, el más insignificante, aunque considerado humanamente, pero era alguien que Dios había elegido y había escogido. Y entonces Samuel unge, conforme al propósito de Dios, a David. Y David, tiempo después, se convierte en rey. Pero David también fue un guerrero poderoso, y tuvo muchos aciertos, pero también tuvo algunos desaciertos, algunos conflictos. David también tuvo algunas situaciones difíciles en su vida. Le voy a leer una pequeña historia que viene en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Usted puede encontrar en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en los libros de Crónicas y de los Reyes, historias de David, cómo David triunfó con gloria y con poder. Pero en el capítulo 30, empezando el versículo 1, dice así: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y lo habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, dice la palabra que la encontraron quemadas, y dice entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron. Dice: cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David tenía dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas también. Y David estaba muy angustiado. Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y fíjese cómo dice el versículo 7. David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar se lo llevó a David, y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Es decir, David puso su corazón delante del Señor, y David pidió sabiduría al Señor. En otra historia que no vamos a leer ahorita, le cuento, y esto sucedía continuamente a través de la historia bíblica. David hizo guerra y Dios le dijo: lo vas a hacer de esta manera, David. Y David destruyó a sus enemigos,
Y tiempo después, en el mismo lugar, los mismos enemigos vinieron a hacer guerra contra David. Y David pidió sabiduría, el Señor le preguntó, y el Señor le dio una estrategia diferente para conquistar. La primera aparentemente fue atacar de frente, y la segunda, contra el mismo ejército, en el mismo lugar, con las mismas condiciones, el Señor le dijo, ahora los vas a rodear. Y Dios le entregó la victoria. Así es que el Señor, para la misma situación, en este caso de David, le dio diferentes estrategias, pero le entregó la victoria. Y David, en este caso, cuando dos de sus esposas son llevadas cautivas junto con otra gente que estaba ahí en esta ciudad que es Siclag, era aparentemente una ciudad filistea, David busca al Señor y el Señor le da la estrategia para ir en contra de los dice la palabra que eran de los ejércitos de Abimelech, y David les da les da la victoria. Dios les da la victoria a través de las manos de David. Pero lo interesante aquí es que dice la escritura que David, en el versículo 6, David estaba muy angustiado. Dice la escritura, David estaba muy angustiado por causa de los amalecitas que habían llevado cautivos a las personas. Dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. David estaba angustiado. David estaba desesperado. Ahora, fíjese cómo dice al final de este versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Es decir, aunque David estaba angustiado, aunque David había entrado en frustración, en desesperación, y todo el pueblo estaba amargado, enojado, estaba David sufriendo junto con su gente, no sabiendo cómo poder resolver. La ciudad estaba quemada, se habían llevado cautivas a las familias, a las esposas de David, a las esposas con sus hijos. Y entonces David, en esa condición de su corazón, de su alma, dice, se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto? Dice que después de que David se fortaleció en el Señor su Dios, buscó al Señor y el Señor le dio la estrategia para conquistar y para rescatarlo cautivado. Pero David tuvo que fortalecerse en el Señor antes de buscar al Señor, porque en medio de la angustia, porque en medio de la desesperación, en medio de la turbulencia o de la obscuridad, en medio de la desolación o de la inquietud o de la preocupación, Dios queriendo ayudarte, el Espíritu de Dios estando listo y dispuesto con todos los recursos, con toda la provisión que ya te fue dada por gracia en Cristo Jesús que mora en ti, tú no podrías identificar, escuchar la voz del Espíritu, recordar la palabra implantada en tu corazón. Tú no podrías actuar en fe, porque en la frustración, en la desesperación, en la depresión, no se puede escuchar la voz de Dios. Es como lo que hemos dicho ya, cuando le damos rienda suelta a los sentidos y que estos se desatan. Es imposible poder sostenerlos hasta que no sucede algo que los hace detenerse. Y muchas veces esto puede ser destrucción, muchas veces puede acabar en una situación que no es deseada. Hay tantos hombres y mujeres de Dios que han dado rienda suelta a sus sentidos y que han acabado lastimando a muchas personas,
destruyendo familias, destruyendo ministerios. Y la restauración después de sus vidas y de todas aquellas personas que hicieron daño es posible. En Cristo todo es posible y Dios siempre está dispuesto, y Dios no condena y no hace juicio en esta tierra, sobre todo creyente nacido de nuevo, ni en la vida eterna, ni cuando estemos con Cristo, porque la obra redentora de Jesús es suficiente. El juicio que vino sobre Cristo Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta es suficiente para que nosotros seamos justificados, más allá de los errores que podamos cometer. Pero Dios no desea que vivamos de esta manera, porque entonces vamos a agravar nuestra alma, vamos a echar a perder el propósito y el camino de Dios. Y entonces nosotros somos los que vamos a sufrir y vamos a hacer sufrir a muchos. Y va a ser difícil, y en muchos casos muy difícil, volver a tomar la posición que Dios nos entregó para disfrutarla y vivirla. Recuerde que Dios nos llamó a vivir en lo mejor de Él. Dios nos llamó a vivir en lo mejor de Él. Y lo mejor de Él tiene que ver con la autoridad del creyente, tiene que ver con la responsabilidad del creyente, porque cuando hablamos de disfrutar y de experimentar el poder, la gloria de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no estamos hablando de nuestros deleites, estamos hablando de la plenitud de Dios, de que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre se expresen en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en la sabiduría de Dios, pero a favor de muchos, porque a eso nos llamó el Señor, a bendecir a muchos, a hacer el bien por muchos, a amar a muchos, para que muchos conozcan que en Cristo Jesús tenemos la paga de todos nuestros pecados, la vida eterna, y que en Cristo Jesús podemos experimentar en esta vida abundante, vida plena, por causa de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia. Así es que cuando alguien entra en esa angustia, cuando alguien entra en esa desesperación, cuando alguien entra en oscuridad, dijéramos de esta manera, y en preocupación y en inquietud, es decir, señales que son contrarias al autocontrol, a la templanza, al dominio propio, a la gracia y a la abundancia, a la paz, al amor de nuestro Señor Jesucristo que ha depositado en nosotros. Tenemos antes que intentar buscar al Señor, antes que poder escuchar su voz, necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos huir, entender que no debemos permanecer en esa actitud, en esa situación, en ese estado. Pero para poder salir de ahí y poder encontrar luz en medio de la oscuridad, o una respuesta en medio de la depresión, o de la soledad, o de la inquietud, o del conflicto, necesitamos hacer un alto y fortalecer nuestro corazón en el Señor, para que aún que no tomemos la victoria en esos momentos, apenas estamos haciendo lo necesario para sobrevivir, y entonces escuchar la voz de Dios, y entonces poder actuar en la sabiduría de la palabra, en la palabra de gracia, de salvación, de vida, de justicia, de paz, así como lo hizo David. ¿Y cómo podemos fortalecernos en el Señor? ¿Cómo es que lo podemos hacer? Y yo le voy a dar dos poderosas herramientas, dos poderosas opciones que hemos compartido día tras día, y que, por cierto, una de ellas es el fundamento de lo que iniciamos hace ya meses atrás, muchos meses atrás. Y es que en Romanos 4:20, recuerde que dice la Escritura que Abraham se fortaleció en el Señor, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Así es que una de las opciones
es empezar a darle gloria al Señor. No poniendo nuestros ojos en nosotros, no poniendo nuestros ojos en la situación o en la desesperación, sino empezar a dar voces de gloria al nombre de nuestro Dios. Empezar a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor. No con palabras manipuladas de humana sabiduría. No con palabras que desacrediten la fe. No con palabras que estorben el poder de Dios. No con palabras que hablen de incredulidad o que hablen de fracaso. No con palabras que sean distantes a las promesas del Señor. Porque hoy en día, desafortunadamente, hay tanta música en el medio cristiano que las letras son antibíblicas, desacreditan las promesas. Cuando estas canciones o esta música o estas letras se hablan, es como si habláramos en incredulidad, porque van contrarias al espíritu de una sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Hablando de cosas como que pidiéndole al Señor que me dé algo que ya me dio. O hablando de cosas que el Señor haga algo cuando Él me dijo y me dio el poder y la gloria para hacerlas. Así es que no estoy hablando de sabiduría humana. Estoy hablando simplemente de que usted no declare cosas contrarias a la palabra. Pero usted dele gloria al Señor con 4 o 5 sencillas palabras. Señor, te alabo, te exalto, doy honor, alabanza a tu nombre. O declare algunas escrituras. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Te doy gloria, honra y alabanza. O bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Te alabo y te exalto, Señor Jesús. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza. Empiece a agarrar algunos versículos como Efesios 3:20, que dice: y al Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Alabe y exalte, dé gloria al Señor. De una manera sencilla o bíblica, vaya algunos versículos. Pero no diga tal cosa como cuando el salmista David lo decía correctamente por la dispensación o por el momento que estaba viviendo, porque él no vivía en el nuevo pacto. El salmista no tenía el espíritu en su interior, pero solo la unción, que así como venía sobre los hombres se iba. La misma unción de David o la unción del Señor vino sobre Saúl, y después la unción le dejó, y después la unción vino sobre David. Y entonces David, cuando cometió un error, diferente a esta historia, pero un error tremendo, no solo adulteró, sino asesinó. Y David empezó a tener un encuentro con Dios, a buscar al Señor y a decirle al Señor: no eches de mí tu Santo Espíritu. Pero esa expresión no es para el nuevo creyente que camina en el Evangelio. Porque Dios nos dio su Espíritu y nos dijo, lo leímos ahí en Juan 14, versículo 16. El Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Romanos 8 dice: nada me separará del amor de Cristo. Hebreos dice la Escritura: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así es que el Espíritu de Dios mora aquí, mora en nosotros, en nuestro interior, y no se aparta de nosotros, porque no depende de lo que nosotros hagamos como lo hizo Saúl. No depende de lo que nosotros hagamos como lo hizo David, que él pidió al Señor: no eches de mí tu Santo Espíritu, por los errores tan garrafales que había cometido. Pero en nosotros, nuestro estado de justificación y de gracia no depende de lo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer. Depende exclusivamente y poderosamente de Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que
Dios honra al Hijo. El Padre honra al Hijo y el Hijo fue exaltado de tal manera que las obras, las acciones, las palabras de vida del Hijo, es decir, de Cristo, sostienen todas las cosas que fueron establecidas en el nuevo pacto en Cristo Jesús para ti y para mí. Así es que dando gloria al Señor es una de las opciones. Otra de las opciones es orando en el Espíritu. Judas, capítulo 1, versículo 20 dice: y vosotros edificad vuestra fe orando en el Espíritu. Recuerde que también 1 Corintios 14 dice: el que ora en el Espíritu, a sí mismo se edifica. Isaías nos enseña que orar en lenguas trae refrigerio al corazón, trae paz al corazón y establece un corazón de gratitud. Así es que quizá si no podemos hablar palabra en el entendimiento porque pudiéramos estar ofuscados, temerosos, podemos empezar a hablar en el Espíritu, hablar en otras lenguas para fortalecer nuestra fe y entonces escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios que está en nosotros, para empezar a darnos la estrategia para salir inmediatamente de cualquier situación de peligro. Y para que si hubo pérdida, el Señor nos dé el qué y después el cómo, bajo su perspectiva, bajo su gracia, bajo su manera de hacer las cosas, porque no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza, no es con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Para nosotros, la espada del espíritu es la palabra de Dios. Pero no es con fuerza humana, no es con sabiduría humana. Fíjese cómo dice la Escritura en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16, capítulo 3 dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados y tus propósitos se afianzarán. ¿Cuántas veces podemos vivir o pasar por alguna situación tan difícil y aún olvidamos hasta nuestros propósitos, hasta la misma palabra implantada? Pero cuando encomendamos al Señor nuestras vidas y lo que hacemos, mi animación y mi sugerencia para ti en el nombre de Jesús, y podría decirte que mi ruego y mi súplica hacia ti, es que cada día tú estés preparado, que tú te levantes teniendo memoria de Jesús, teniendo memoria de la gloria de lo que Él hizo por nosotros, teniendo un corazón lleno de gratitud y una boca que alabe su nombre. Tómate un momento, tómate unos minutos para gozarte, para meditar, para tener memoria de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, de su llamamiento, de su gracia, de su gloria, de su herencia, de su poder que ha depositado en nosotros. Y después encomienda al Señor tu día, tus labores, tus trabajos. Con eso, yo estoy seguro que empiezas de una manera correcta día con día. Y si esto lo haces tu hábito, entonces tú podrás estar listo y podrás tener un corazón fortalecido para que no se turbe. Y si esto lo haces también por las noches, dándole gracias al Señor por tu día, puedes platicar con el Señor acerca de las victorias, quizá también acerca de las no victorias, y encomendar al Señor tu vida, tu sueño. Yo me acosté y dormí y desperté porque Él me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté porque Él me sustentaba. ¡Qué glorioso es nuestro Señor! Amén. Aleluya. Así es que encomienda al Señor tus obras y Él va a afirmar tus pensamientos, tu propósito. Aleluya. Así es que voy a leerte una segunda historia de David, porque
el salmista, y no quiero ahondar mucho en ello, pero David echó mano de la sabiduría humana y quiso resolver la situación con sabiduría de hombres. Y aunque en la dispensación o en el tiempo en el que vivía David había juicio, porque recuerde que David vivió después de Moisés, de la ley, y el pueblo vivía aún en la ley de Moisés, aunque Dios hizo un pacto con David, pero David y el pueblo vivían sujetos a la ley de Moisés. Y dice la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que David volvió a reunir a todos los hombres escogidos de Israel. Dice la escritura, y David se levantó con 30,000 hombres que juntó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca sobre un carro nuevo, para que lo pudiera llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes que jalaban el carro, recuerda, era un carro nuevo, casi la volcaron, es decir, por el lugar en donde pasaron, casi el arca caía del carro, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y llamó a aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué pasó aquí? El arca iba a caer del carro. Usa la intenta detener para que el arca no cayera. Y vino la ira del Señor y Usa murió. Y David se consternó. Dice la escritura, David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa. Dice la escritura que David llamó a aquel lugar la brecha de Usa. Bien, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? No vamos a leer toda la historia y tampoco vamos a entrar en cuestiones que tienen que ver con por qué Dios actuó con ira, etc. Hay muchos que utilizan estas escrituras para decir que Dios actúa de la misma manera hoy en día y que Dios es un Dios santo y que no permite que el pecado more entre su pueblo. Bueno, definitivamente que Dios es un Dios santo. Y que Dios no permite que el pecado more en donde Él tiene integridad. Tan es así que Dios creó un espíritu nuevo en la justicia y santidad de la verdad, y envió el Espíritu Santo para sellar nuestro espíritu, de tal manera que nuestro espíritu no peca. Por eso el Espíritu Santo y nuestro espíritu pueden ser uno y son uno, porque nuestro espíritu es santo, no peca. Pero ahorita Cristo Jesús nos enseña que desde que Él apareció, dice la escritura, recuerda aquella expresión del ángel sobre los pastores cuando el Señor Jesucristo nació en Belén.
dice, paz en la tierra a los hombres. Es decir, Dios estaba estableciendo la paz a través de que Jesús nació para morir. Jesús nació para ir a la cruz, sufrir por nosotros, padecer, recibir el juicio total de Dios por todas nuestras deudas. Y habiendo perfeccionado todo, habiéndolo consumado todo, entregó su espíritu, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Así es que Cristo vino para salvarnos, no para condenarnos. Y nadie tiene el derecho a juzgarte y a condenarte porque Cristo fue el que murió. Dios fue el que nos justificó. Amén. Así es que esta escritura no la podemos aplicar en el nuevo pacto de esa manera. Pero lo que sí podemos entender es que David, siendo un hombre con diferentes matices y a veces actuando con extremos, habiendo tenido en muchas experiencias una relación correcta con Dios y escuchando la voz de Dios, cuando David trajo el arca, o quiso traer el arca de donde había sido robada para regresarla, no escuchó la voz de Dios y la hizo a su manera, en su prudencia, de una manera humana, aunque queriendo cumplir las normas, pero no buscó al Señor. Tan es así que después David se enojó contra el Señor porque David estaba juzgando de acuerdo a cómo él había actuado. Pero recuerde que el Señor dice, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Así es que cuando nosotros queremos actuar en la autoridad y en el poder de Dios, en el nombre de Jesús, pueden suceder o pueden presentarse diferentes escenarios. Uno de ellos es que creemos la palabra, caminamos en fe, actuamos como corresponde, en consecuencia, y tenemos la victoria. Pero otras veces, sabiendo que habíamos vencido y que habíamos obtenido la victoria y pensando que la situación es muy similar, que queremos hacerlo de la misma manera y ya no confiamos en el poder del Espíritu de Dios, ya no confiamos en la guianza del Espíritu, pero ahora confiamos en nuestras fuerzas. Y entonces no tenemos los resultados esperados. Recuerde cuando el Señor Jesús echó fuera aquel espíritu mudo y sordo de aquel muchacho que había sido traído al Señor Jesús, pero cuando Él no se encontraba ahí, los discípulos intentaron echarle fuera. Usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 9, y entonces no pudieron. Los discípulos ya habían echado fuera demonios porque Jesús ya les había dado autoridad y los envió para echar fuera demonios, pero en esta situación los discípulos no pudieron porque permitieron que lo humano controlara sus corazones. Jesús mismo les dijo, oh generación incrédula. Y por eso dijo, con oración y ayuno. La oración es para escuchar la voz de Dios, para estar con el Señor, para que tú entiendas que tú eres hijo y Él es el Padre, para que tú entiendas que tú eres el siervo y Él es el poderoso, para que tú entiendas que tú eres el instrumento y Él es el rey. Pero Él te ama, Él está contigo, Él nunca te dejará y nunca te abandonará. Y quiere que tú actúes en sociedad con su Espíritu Santo. El Espíritu está listo para actuar juntamente contigo. Él no lo va a hacer si tú no caminas en fe. Dios no va a hacer las cosas por ti. Dios ya las hizo y te envió su Espíritu Santo para que entonces tú hagas las cosas en compañía del Espíritu, no en tus fuerzas. Tú eres el instrumento. Él manifiesta su poder
a través de ti. Así es que el salmista, en este caso David, sufrió, hizo las cosas a su manera y entonces se enojó con Dios. Usa murió. Y después que fue llevada el arca a la casa de Obed-edom y que Dios bendijo la casa de Obed-edom, después dice la escritura que en el versículo 8 David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Perez Usea. Bueno, después en el versículo 12 dice que contaron lo que había acontecido a David en la casa de Obed-edom, y entonces David mandó traer el arca. David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David, y apenas había avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod de lino. Es decir, David había reconocido que el Señor es el de los qués y el de los cómos. Así es que nuestra prudencia no nos ayuda, pero nos estorba. Y no es nuestro poder, es el poder de Dios. Así es que mantenernos humildemente es reconocer siempre al Señor en todo momento, en todas las cosas que hacemos. Reconocer que es Él y no nosotros. Preocuparnos es salir de un estado de humildad, porque entonces no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús, ni en la autoridad que nos ha sido dada, sino la preocupación nos lleva y nos indica que queremos resolver en nuestra omnipotencia, y discúlpenme que lo diga así, pero en nuestra omnipotencia humana creemos que podemos componer y solucionar las cosas. Esa es la preocupación. Echar mano del poder humano por querer resolver las situaciones. Es algo que no se comprende, es algo que es natural de nuestra carne, pero cuando nosotros nos preocupamos es lo que estamos haciendo, no nos estamos ocupando de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. No nos estamos ocupando del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. No nos estamos ocupando de todas las palabras implantadas en nuestro corazón, como la que el Señor dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? El poderoso, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el que te hace que levantes alas como las águilas, el que te lleva en sus manos. Pero cuando nos preocupamos, volteamos de ver al Señor y entonces creemos que nuestras fuerzas, que nuestra autoridad, que nuestro poder son necesarios para mitigar las situaciones. Y no es así. Por último, quiero que me acompañe a leer Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, tiene algunas cosas muy interesantes. Dice en el versículo 7, queridos hermanos, les escribo no un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que ha tenido desde el principio. ¿Qué han tenido? Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Déjenme cambio la versión aquí de la Biblia que tengo, y en el versículo 7 dice, amados. Bien, pero el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y fíjese cómo dice después en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres,
utiliza otra expresión diferente. Primero dice, os escribo a vosotros hijos. En el original también habla de hijitos. Dice, os escribo a vosotros hijos. Permítame un segundito. Dice, os escribo a vosotros hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Dice, os escribo a vosotros padres, porque han conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque han vencido al maligno. Entonces, vemos algunas promesas que el apóstol Juan las habla de una manera diferente. Primero a los hijos, a los padres y a los jóvenes. ¿Cuáles son estas promesas? Sus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Ustedes conocen al Padre desde el principio y habéis vencido al maligno. ¿Ok? Os escribo a vosotros hijos porque han conocido al Padre. Ahora habla de los hijos. Dice, os escribo a vosotros padres porque han conocido al que es desde el principio. Y luego os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y ustedes han vencido al maligno. Esta expresión de han vencido al maligno podría pensarse o podría interpretarse, si usted gusta, de dos maneras. Una es porque usted ya tiene experiencias de éxito y de victoria y entonces le pueden decir, es que tú ya venciste. Pero la vida no se trata de manifestar la victoria una sola vez. Nuestra vida es movida en la fe para conquistar, para expresar, para experimentar y vivir todas las victorias que Jesús ya nos entregó. Así es que en cualquier momento de la vida, cualquier persona que a usted le vea, debe de ver las victorias del pasado, pero usted debe entender que ya ha vencido al maligno. Usted, no Dios, usted. Y no me malinterprete, ahorita le explico, pero cuando las personas le vean es por la experiencia y la historia de las victorias que usted ya ha experimentado, pero usted necesita verse para dar testimonio de las victorias que están por delante en el futuro, que todavía no las vive, pero que ya le fueron dadas. Porque cada vez que nosotros participamos en una lucha ante la adversidad, lo hacemos desde la victoria sabiendo que Cristo ya conquistó la victoria. Y si yo le digo a usted es que usted es el que ha vencido, no me refiero a sus fuerzas, no me refiero a sus cualidades, no me refiero a su poder, me refiero a que usted está ejercitándose en la fe, caminando en el poder de Dios, y usted es el que ha manifestado la victoria, porque las personas lo ven a usted, no ven el Espíritu y el poder de Dios que está en usted, pero la manifestación del poder de Dios, del Espíritu de Dios, que obra juntamente con usted en el nombre de Jesús. Así es que dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Recuerde, fortaleceos en el Señor, no se turbe el corazón. Os escribo a ustedes porque son fuertes. Así es que es algo tan necesario que debe de ser parte de nuestra vida diaria. Esa debe ser una base nuestra, un fundamento firme. Él es nuestra fuerza. Otra opción que quizá no sea tan sencilla, pero que le trae fortaleza, es que si usted empieza a regocijarse y a gozarse en el Señor, aún en medio de la adversidad, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así es que, si yo quiero gozarme en medio
dice la palabra en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si yo quiero gozarme en esos momentos, yo necesito ser alguien que se ejercita gozándose. Porque si quiero esperar a gozarme hasta vivir momentos difíciles, va a ser difícil que yo lo pueda hacer. Pero yo necesito gozarme en el Señor, en todo tiempo y en todo momento. Amén. Ahora, es como cuando dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 2, dice la palabra, Dios ama al dador alegre. Así es que nadie debe de dar con necesidad o por obligación, sino el barómetro, la medida es el gozo del Señor. Debes de dar con gozo. Así es que si tú esperas gozarte en el Señor cuando tienes una crisis económica, pero nunca te gozaste para ofrendar, para dar, pues entonces difícilmente vas a poder hacerlo. Así es que por eso tenemos que ir caminando. Por eso tenemos que ir creciendo, ejercitándonos en el Señor. Así es que gózate al dar, gózate en cualquier situación, alaba al Señor aún por las cosas más pequeñas, por las cosas más sencillas. No desacredites las cosas. Tú puedes voltear a ver una flor y puedes compararla con una flor de mayor hermosura. Digamos, tú ves una flor de campo, de esas blancas o amarillitas que salen en el campo de manera silvestre, o puedes ver una rosa o una gran flor, como las que te venden en la florería. Ambas son creación de Dios. Ambas tienen implícitas el poder glorioso del Señor. Y te pongo esta comparación para que tú aprendas a darle gloria al Señor por la magnificencia de su presencia, de su mano poderosa, aún en esa pequeña flor silvestre, como en aquella gloriosa rosa. Asimismo, tú aprende a gozarte cuando ayudas a una persona necesitada, aunque lo ayudes de una manera espontánea, única o de una manera pequeña, así como también aprende a gozarte cuando das a otros. Gózate, alaba, glorifica al Señor, hazlo en todo tiempo, en todo momento. Dios es bueno y Dios es bueno en todo tiempo. Así es que si Dios es bueno en todo tiempo y Él es el único digno de recibir la gloria, el honor y la alabanza, entonces nosotros deberíamos de darle gloria, honor y alabanza en todo tiempo. Y así es que es algo que nosotros tenemos que ejercitar. Y cuando lo hacemos, recordamos su palabra, tenemos memoria de Jesús, oramos en el Espíritu. Y mira, es una gran bendición hacerlo. Aún en tu trabajo, en las cosas de tu casa, pero siempre dedica un tiempo particular con el Señor, un tiempo para estar a solas, en donde nadie te estorbe. Haz como María, que se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Él decía. Y el mismo Señor maravilloso Jesucristo dijo, lo que ella ha recibido no le será quitado. Dice entonces aquí en el capítulo 14, en el versículo 14 estábamos en 1 de Juan capítulo 2 y con esto terminamos. Dice, les escribo a ustedes porque son fuertes. La palabra del Señor permanece en ustedes. Es importante que la palabra siempre permanezca. Por eso nos urge cada día más ser enseñados por la palabra y que la palabra sea implantada, renovando nuestras mentes y siendo creída en el corazón, siendo concebida en el corazón. Y han vencido al maligno. Padre, todo el honor, la gloria y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Señor, fortalecemos nuestros corazones dando gloria, honor y alabanza a tu nombre. Gracias, Señor, por el regalo de tu gracia, de tu justicia. Gracias, Señor Jesús,
porque nos has llamado con propósito. Y mientras nosotros nos encomendamos a ti, como lo hacemos ahora, Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús, reconociéndote en todos nuestros caminos. Recordando tu palabra y teniendo memoria de Jesús y de lo que hizo por nosotros en el Calvario, nos encomendamos a ti. Porque cuando lo hacemos, tus propósitos, tus pensamientos en nosotros son afirmados. Gracias, Señor Jesús. Por ello, podemos declarar ahora mismo, con gozo, júbilo, gloria y agradecimiento, que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.